Bienvenidos un día más a La Huella del Crimen, el podcast en el que narramos los casos más impactantes de True Crime. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre unos asesinatos que conmocionaron a España en la década de los 90. Primero, una pareja apareció asesinada y 5 años después desapareció una joven sin dejar rastro. Tras años de incertidumbre, se supo que todos esos horribles crímenes los había cometido el mismo asesino, un caso que no dejará a nadie indiferente. La localidad de Valdepeñas, un pueblo de Ciudad Real, en Castilla-La Mancha, se vio estremecida por el horror la noche del 18 de junio de 1993. La pareja, formada por Ángel Ibáñez, de 24 años, y Sara Dotor, de 21, se citaron en el Parque Cervantes para pasar tiempo juntos a eso de las 9. Cuando llevaban un tiempo allí, se dieron cuenta de que algo no iba bien. Empezaron a sentirse observados y decidieron cambiar de banco en busca de la intimidad que habían perdido. A las 11 decidieron marcharse y fue entonces cuando un hombre se acercó a ellos con la intención de robarles. Amenazándoles con una navaja, les obligó a dirigirse a una zona próxima a la vía que une Madrid y Cádiz, en las inmediaciones del parque. Una vez allí les dijo que le dieran todo lo que llevaban encima y Ángel le dio su cartera, en la que guardaba en torno a unas 3.000 pesetas. Lejos de marcharse con el botín, el ladrón empezó a apuñalar al chico con saña, hasta en 7 u 8 ocasiones, lesiones fatales que terminaron causándole la muerte a Ángel. Con el chico ya fallecido, el criminal empezó a perseguir a Sara por las vías del tren hasta que consiguió darle alcance. Tras agredirla sexualmente, la apuñaló salvajemente como había hecho anteriormente con su pareja. El asesino abandonó entonces el lugar de los hechos, dejando ambos cadáveres atrás, separados por unos metros. Las familias de la pareja pronto dieron la voz de alarma. En cuanto pasaron las horas y vieron que no volvían a casa, se preocuparon y empezaron a buscarles, pues temían que algo malo podría haberles pasado. Al día siguiente pusieron la desaparición en conocimiento de las autoridades y, horas después, sería la Policía Nacional quien hallara los cadáveres en el lugar de los hechos. Hasta allí se desplazó la policía científica en busca de pruebas, pero los investigadores sabían que la resolución del caso iba a ser complicada. Al ser un lugar tan concurrido, no encontraron huellas dactilares y tampoco de pisadas. No se halló el arma homicida ni rastros genéticos en los cadáveres. Dicho de otro modo, no había ni una sola pista que señalara en ninguna dirección. La policía se centró entonces en buscar a posibles testigos, gente que hubiera estado en el parque en ese momento y hubiera podido ver algo que les llevara a resolver el caso. Se llegó a ofrecer 25 millones de pesetas, lo que hoy serían unos 150.000 euros, a la persona que facilitara cualquier pista que condujera al esclarecimiento del asesinato de Ángel y Sara. Una testigo se puso en contacto con la policía y dijo que había visto un vehículo con una matrícula concreta que coincidía con un grupo de individuos que operaban en Toledo, un grupo de delincuentes. Los agentes comprobaron que efectivamente se habían desplazado a Valdepeñas y se afanaron en dilucidar si realmente podrían haber sido los autores de los asesinatos, aunque sin suerte. Tras una exhaustiva investigación, cerraron esta vía. La brutalidad del doble crimen conmocionó a Valdepeñas, un pueblo que por entonces tenía una población de unos 25.900 habitantes. Era el típico lugar tranquilo en el que nunca pasa nada, por lo que la magnitud de estos asesinatos hizo que los vecinos se echaran a la calle clamando justicia por Ángel y Sara. Después se sabría que hasta el propio asesino participó en algunas de las concentraciones pidiendo que se detuviera al monstruo que acabó con la vida de estos jóvenes. Mientras, los investigadores se centraron en el círculo de la pareja. Preguntaron a sus respectivas familias si tenían algún enemigo, pero ambas coincidían en que los dos eran muy buenos y no les entraba en la cabeza que ninguna persona hubiera querido quitarles la vida de esa forma tan horrenda. Aunque en aquel momento nadie sabía su identidad, el asesino de Valdepeñas empezó a sentirse presionado y decidió marcharse 5 días después de los crímenes, el 23 de junio de 1993, a las Islas Canarias, donde empezaría una nueva vida. Allí pasaría los siguientes 5 años de su vida y cuando pensó que en Ciudad Real ya se habrían calmado las cosas, regresó un lustro después a Valdepeñas, donde trabajaría primero en la industria cárnica y posteriormente como cocinero en un club de alterne de la Nacional 4.
El asesino se acercó a las familias de Ángel y Sara, tanto que llegó a hacerse amigo íntimo de alguno de ellos. Nadie sospechaba que ese chico que había vuelto al pueblo tras pasar unos años en Canarias era el hombre que se escondía detrás del doble crimen aún sin resolver. Y la fatalidad volvió a cebarse una vez más con Valdepeñas. El 25 de junio de 1998, el asesino de Ángel y Sara volvió a matar. La víctima en esta ocasión fue Rosana Maroto Quintana, una chica estudiante de Historia del Arte de solo 22 años. La joven se desplazaba a su casa en bici cuando se topó con el criminal, que volvía tras cumplir la primera parte de su jornada laboral como cocinero en el club de Alterne a eso de las 4:30. Al asesino le entró un impulso irrefrenable de abusar de Rosana, por lo que la embistió con el vehículo que conducía. El impacto hizo caer al suelo a la chica, inconsciente, y el hombre aprovechó para bajar y recogerla. Aún estaba con vida y la depositó en posición fetal en el maletero del coche, llevándola a una zona cercana, llena de pozos y de simas. Allí la condujo hasta una casa de labranza y, tras agredirla sexualmente, trató de estrangularla. La víctima se defendió hasta el último aliento, lo cual provocó aún más ira en el asesino, que la golpeó salvajemente hasta que acabó con su vida asfixiándola con los cordones de sus propias zapatillas. Posteriormente, el hombre recogió su cuerpo y lo tiró en uno de los pozos de la zona para volver a su casa, junto a su mujer y sus hijas. Al día siguiente, los medios locales empezaron a hacerse eco de la desaparición de Rosana Maroto. Lo último que sabían sus familiares es que la chica había ido a dar un paseo con la bici y jamás volvió. Así pues, comenzó la búsqueda de la joven. Su entorno y las fuerzas de seguridad iniciaron batidas por la zona intentando dar con su paradero. A su vez, el pueblo volvió a salir a la calle como hiciera en 1993, aunque esta vez para pedir que apareciera Rosana. Volvieron a repetirse las concentraciones. Los vecinos se echaron a la calle con carteles y camisetas con la fotografía de la chica, todo con tal de que acabara la incertidumbre. Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado desconocían qué había podido ocurrirle a Rosana y la noticia saltó a los medios nacionales. Toda España buscaba a esta joven de 22 años y los investigadores volvieron a pedir colaboración ciudadana por si alguien hubiera podido ser testigo de algo llamativo el día que se le perdió la pista. Unos días después, alguien se puso en contacto con la policía porque vio una mochila en el río y ese objeto resultó ser de la desaparecida. Dentro de la misma se encontraron algunas de sus prendas de ropa, una zapatilla y su pantalón de deporte. Además, le habían metido una piedra bastante grande con el claro objetivo de hundirla y que no apareciera, aunque finalmente, por suerte para los investigadores, no fue así. Los agentes buscaron entonces en aquel río por si el cuerpo de la chica también estuviera allí. La zona fue peinada a fondo por los especialistas subacuáticos, pero no se encontró ni rastro de Rosana. Los días siguieron pasando y, sin pistas, el Ministerio del Interior decidió abrir una vía telefónica para que todo aquel que supiera algo relativo a la chica, ya fuera dentro o fuera de España, pudiera comunicarlo a las autoridades pertinentes. A la vez, la búsqueda se intensificó en Valdepeñas y los agentes peinaron muchos de los pozos de la zona. Y ajeno al dolor que vivía esta localidad manchega por el doble crimen sin resolver y la misteriosa desaparición de la joven de 22 años, el asesino hacía vida completamente normal junto a su familia, aunque resultó que la relación entre este y su mujer estaba lejos de ser idílica. Durante años, el hombre maltrató a su esposa, Yolanda, hasta que ésta decidió interponer una denuncia contra él por violencia de género. Y no fue esto lo único que contaría a las autoridades, pues el 8 de junio de 2003, aprovechando que su marido, llamado Gustavo Romero III, está en prisión, cuenta que el día que asesinaron a Ángel y Sara en el parque de Valdepeñas, su pareja llegó a casa con la ropa ensangrentada y que le dijo que había hecho algo horrible, pero que no se lo iba a contar. En un primer momento, en la comisaría no le dan demasiada credibilidad, pero sin vías de las que tirar, la policía decidió centrarse en esta línea de investigación.
Yolanda se mostró muy colaboradora, así que los agentes le pidieron si podían acudir a su domicilio a buscar en las herramientas que solía usar Gustavo por si pudieran encontrar allí el arma homicida. En la casa encontraron fotos de la época y serían clave, ya que hubo una testigo que vio a un hombre sospechoso en el parque y cuando le mostraron una de las imágenes de Gustavo, dijo que era él sin lugar a dudas. Al fin tenían algo, aunque no era suficiente como para incriminar a esta persona. Los investigadores decidieron entonces trazar el camino que habitualmente hacía este hombre entre su domicilio y el parque, y descubrieron que había una huerta vallada a la que solía acudir en la que se localizó un pozo. La policía contactó con la UCO y el Grupo Especial de Operación se sumergió en él, sacando a la superficie todo lo que había en el interior. Zapatos viejos, ropa y una navaja abierta. Ninguna de las prendas pertenecía a ninguna de las víctimas, pero el forense supo de inmediato que el cuchillo era el arma con el que habían matado a Ángel y Sara en su día. Tras ese hallazgo, Gustavo fue detenido y terminó confesando los asesinatos de la pareja en el parque. Dijo que había abordado a Ángel y Sara cuando iban a marcharse del parque, que los llevó a una zona apartada y que el chico terminó dándole su cartera cuando le puso su navaja en el cuello. Pero entonces ocurrió algo que lo precipitó todo. Y es que Sara le dijo que le conocía, que era el sobrino de la jefa de su hermano. Fue entonces cuando éste la emprendió a puñaladas con su novio, al que acuchilló en el tórax y en el brazo izquierdo, mientras éste trataba de defenderse. El chico intentó huir, pero solo consiguió que se ensañara con él y llegó a asestarle más puñaladas, incluso cuando ya estaba inerte. Mientras tanto, Sara, que no pudo hacer nada por salvar a su novio, trató de escapar. Gustavo terminó dándole caza cuando ésta había recorrido unos 87 metros y la acuchilló en el cuello, lo que hizo que cayera de bruces. Después abusó de ella y la apuñaló en el tórax hasta que falleció. Gustavo contó también que se había llevado parte de las prendas de vestir de Sara y que las había arrojado al río Jabalón, aunque nunca se encontraron. Desde allí fue a su casa y aprovechó su paso por la huerta vallada para deshacerse de la navaja. La gran pregunta que tenía que contestar ahora la policía es si había tenido algo que ver también en la desaparición de Rosana. Por suerte, en la mochila que se encontró en el río se halló un perfil genético de varón. A Gustavo se le hizo una prueba de ADN y se cotejaron ambas muestras, que coincidían sin ningún género de dudas. Los investigadores tenían claro que había asesinado a la joven de 22 años, pero hasta el momento no había aparecido su cuerpo. Como hizo con los crímenes de la pareja, Gustavo terminó confesando que él había asesinado también a Rosana Maroto, la joven desaparecida en 1998. Dijo que la había matado y que se había deshecho de su cuerpo lanzándolo a un pozo. Para cuando Gustavo hizo esta confesión, el lugar en cuestión estaba ya prácticamente seco y había bastantes cosas en su interior, pero el Grupo Especial de Operaciones, GEO, terminó localizando los restos de la joven. El asesino contó que ese 25 de junio de 1998 se topó con Rosana cuando había acabado de trabajar como cocinero en el club de Alterne y que decidió salir con su coche por los caminos cercanos en vez de hacerlo por carretera ya que no tenía carné de conducir. Según él, iba a una velocidad muy alta cuando adelantó a Rosana, que se dirigía a su casa en bicicleta. La chica cayó por el impacto y Gustavo paró para ver cómo se encontraba. La dio por muerta y trató de reanimarla, siempre según su versión, pero no pudo y por miedo a que a raíz de este hecho se descubriera que él había asesinado a la pareja de Valdepeñas, optó por meterla en el maletero y tirar su cuerpo a un pozo. Primero se deshizo de su bicicleta y decidió arrojar su cadáver en un pozo en otra zona diferente. Contó que al abrir el maletero le quitó una zapatilla e intentó quitarle el pantalón de deporte, pero entonces la chica reaccionó y le preguntó qué le había pasado. Según Gustavo, ambos empezaron a discutir porque Rosana le dijo que le devolviera su bicicleta, mientras que él se ofreció a llevarla a casa, pero ella se negó. Tras unos minutos, y con ese supuesto miedo a que se supiera lo que le había hecho a Ángel y Sara
hace años, decidió estrangularla mientras ella se defendía. Posteriormente volvió al coche, le quitó uno de los cordones a una de las zapatillas de la chica y se lo anudó al cuello para cerciorarse de que no respiraba cuando tiró su cuerpo al pozo. En 2005 se celebró el juicio contra Gustavo Romero, del que se supo que había tenido una infancia muy dura, con malos tratos por parte de su padre, lo que incidió en su personalidad. Los que trataron con él durante el proceso le definen como un hombre frío y calculador que lo tenía todo medido, aunque para los vecinos era una persona normal que siempre se mostró educado y tranquilo. Nadie fue capaz de atisbar lo que se escondía detrás de este hombre. El 5 y 6 de abril de 2005 se celebró el primero de los juicios por el asesinato de Ángel y Sara. El segundo, por el crimen de Rosana, tuvo lugar el 7 y 8 del mismo mes. Finalmente, Gustavo fue condenado a 76 años por los dos primeros asesinatos y a 37 por el tercero. En total, una pena de 113 años. El hombre fue condenado a 30 por el crimen de Ángel, otros 30 por el de Sara, 12 más por la agresión sexual a su primera víctima, además de a 4 años, 2 meses y 1 día en prisión por un robo con intimidación. Asimismo, se le impuso también la prohibición de volver a Valdepeñas, además de una indemnización de 300.000 euros a la madre de Sara y a los padres de Ángel. En cuanto al crimen de Rosana, fue condenado a 25 años por su asesinato, con los agravantes de alevosía y ensañamiento, y a 12 más por otra agresión sexual. Como en el caso anterior, se le prohibió regresar a la localidad manchega y a comunicarse con los familiares de la joven durante 5 años. De igual modo, se le exigió una indemnización a la familia de 360.000 euros. Lo último que sabemos sobre su situación penal es que en 2017, la Tribuna de Ciudad Real publicó que se encontraba en la cárcel de Herrera, a menos de 45 kilómetros de Valdepeñas, lugar en el que, recordamos, cometió sus asesinatos. Según este medio, en aquel momento Gustavo se encontraba en aislamiento, donde hacía vida normal y salía al patio en un horario distinto al resto de los presos. Aunque a Gustavo Romero le condenaran a más de 100 años de cárcel por los 3 asesinatos, por ley, el máximo de prisión que suelen pasar los reos no podrá exceder de 20 años, aunque se puede extender hasta los 25 o 30 en casos excepcionales, es decir, cuando haya sido condenado por 2 o más delitos de penas superiores a 20, como sería este caso. Ángel y Sara fueron sus primeras víctimas, seguidas de Rosana. Por suerte, la denuncia de la exmujer de Gustavo detuvo el reguero de asesinatos. Aunque han pasado ya 30 años, en Valdepeñas nadie olvida lo ocurrido y siempre quedará una pregunta en el aire. ¿Qué hubiera pasado si la que fuera la pareja del asesino no hubiera dado la pista clave? Su valentía hizo que, gracias a ella, las familias de Ángel, Sara y Rosana supieran la verdad, aunque nunca vaya a haber consuelo cuando ocurren hechos de este tipo.